5 minutos del Espíritu Santo. 7 de julio. Cuando dejemos que el Espíritu Santo nos impulse en la tarea evangelizadora, seguramente experimentaremos las maravillas que Él puede hacer en los corazones y nos admiraremos viendo lo que puede lograr su gracia. Eso es lo que vivió San Pablo, que predicaba el Evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Tenemos una descripción de lo que es una predicación con el poder del Espíritu Santo en una oración que hicieron los apóstoles perseguidos, pidiendo la gracia de predicar de esa manera. Evidentemente, la mayor característica de esa predicación es la valentía, acompañada por signos que el Espíritu Santo regala como quiere. Acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. El Espíritu Santo ilumina nuestros ojos para que no miremos tanto nuestra debilidad, sino el precioso ideal que Él nos presenta. Así, descubrimos que vale la pena entregarlo todo y Él nos fortalece para que lo hagamos. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.